Miren, definitivamente la noticia del momento en el mundo es el aplastante triunfo de Nayib Bukele en El Salvador. De hecho, como comentaba al principio del programa, mi compañero Ronnie Lebrón, incluso con aproximadamente un 30% escrutado de los votos, él se autoproclamó ganador con un 85%. Él mismo dice que es la votación más alta o proporción de votación más alta en la historia de la democracia. Y hay que decir que nadie tenía dudas de que él fuera a ganar. La sorpresa quizá es la proporción tan grande. Estamos hablando de que él sacó más de 1.600.000 votos, mientras que su más cercano contendor del Farabundo Martí apenas logró 139.000 votos. Y me parece que el tercero, unos 122.000 votos. Al menos hasta donde en ese momento que yo leía un artículo de la BBC, se había escrutado. Entonces, no había problema en que él se reeligiera, todo el mundo lo sabía. Sin embargo, este es un presidente que me parece un caso muy interesante de estudiar. De hecho, yo le doy seguimiento antes de él antes de ser presidente, cuando era un candidato. Me parecía muy interesante la forma que él tenía de comunicar, a través, incluso utilizando las redes de Twitter. Aquí, por ejemplo, muy pocos políticos te manejan su propia cuenta de Twitter, o X, como se llama ahora. Luis Abinader no maneja su cuenta de Twitter, Danilo Medina no maneja su cuenta de Twitter, Leonel Fernández no maneja su cuenta de Twitter. Pero Nayib Bukele, siendo un candidato, empieza a manejarse a través de este medio que proyecta cercanía. A la gente le gusta eso, sentir cercanía con sus mandatarios. Pero no solo eso. Tal fue el fenómeno de Nayib Bukele que no empezó a popularizarse solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. Y cuando gana las elecciones en su país, sin mencionar que había sido expulsado poco tiempo antes de las elecciones, antes de ganar, había sido expulsado de su partido, había tenido trabas para poder presentar su candidatura por otra organización, al final lo logra y gana las elecciones. Entonces yo le doy seguimiento desde ese momento, me interesaba mucho, pero sin embargo, a pesar de que él continuó manejándose con esa cercanía, el tipo es un maestro de la propaganda. El tipo se ha referido incluso al equipo de los Tigres del Licey en República Dominicana, y eso le ha ganado simpatía. Cuando iba a votar ahora en estas elecciones, alguien le pasó una bandera dominicana y él la tomó y la levantó, una de esas banderitas pequeñas dominicanas. Es decir, el tipo es un maestro de la propaganda. Él sabe qué hay que hacer para gustarle a la gente. Ahora, cuando yo empecé a preocuparme de este líder, joven líder político, que hoy tiene 42 años, pero cuando llegó al poder tenía 37 años, me parece, presidente millennial, así le llamaban. Cuando yo empecé a preocuparme, y lo he dicho aquí en programas anteriores, cuando él, primero, como dijo Romney al inicio del programa, él se hizo con la mayoría de la Asamblea Legislativa y reinterpretó la Constitución que prohibía desde 1983, me parece, la reelección. Entonces, con los nuevos jueces, producto de esa Asamblea Legislativa, los nuevos jueces de la Alta Corte, él reinterpretó la Constitución a su favor para poder reelegirse. Ese es un primer punto. Un segundo punto, yo recuerdo cuando él militarizó el Congreso para que le aprobaran un préstamo. Era un préstamo para enfrentar a las bandas, es cierto, el objetivo era noble, pero él metió soldados al Congreso y rodeó a los legisladores de su país para presionarlo a aprobar un préstamo. Y ellos dijeron, no, me parece peligroso esto. Luego empezó su campaña contra las bandas y aunque ha sido muy exitoso, hay que considerar que se han violado derechos humanos. Incluso cuando él le han preguntado sobre el tema de violaciones de derechos humanos, él ha dicho que los derechos humanos son de la gente trabajadora de El Salvador. Y ahí están las denuncias, miles de presos, torturas y muertes de la policía, pero la verdad es que le ha dado resultado porque incluso en una encuesta de una universidad de ese país, el 86% de las personas dice sentirse más seguro que antes, pero también las estadísticas oficiales nos dicen
que en el 2015, cuando este hombre, o en el 2015, perdón, las estadísticas ponían a El Salvador como uno de los países más inseguros del mundo. Y ahora tenemos que El Salvador tiene la tasa de homicidio o se ha convertido, perdón, en uno de los países más seguros de América. Entonces, ha tenido resultados. Él ha capitalizado eso con una buena propaganda y los resultados es que está pasando esto, una votación histórica. Ahora, ¿qué pasará después cuando culmine este mandato presidencial? ¿Volverá Nayib Bukele a reinterpretar las leyes a su favor? A mí lo que me preocupa es que él utiliza para gobernar un principio o el principio filosófico del utilitarismo. Este que nos dice que el fin justifica los medios. El problema es que personajes históricos muy oscuros han utilizado una interpretación radical de este principio utilitarista que dice que el bien de los muchos está por encima del bien de los pocos. Y eso es lo que me preocupa a mí. ¿Terminará Nayib Bukele convirtiéndose en una especie moderna 2.0 de Daniel Ortega en Nicaragua? Yo creo que hay muchas probabilidades de que sí. Ahora, el tipo hay que concederle que es un maestro de la propaganda, del marketing, y no es para menos que otros presidentes de la región hayan tratado de imitarlo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, el presidente Luis Abinader de alguna manera ha tratado de imitar algunas cosas de Nayib Bukele. Por ejemplo, Luis Abinader, cuando gana las elecciones en el año 2020, empezó a anunciar sus designaciones antes de acceder al poder por Twitter, hoy X. Pero también Luis Abinader utiliza una maquinaria propagandística brutal. Se están gastando más de 9.000 millones de pesos en publicidad y propaganda para promover la figura del presidente de la República. Ahora bien, la diferencia entre Nayib Bukele y Luis Abinader en la aplicación de este estilo propagandístico, yo creo que radica en que en el caso de Bukele, él utiliza lo que utilizaban los romanos hace 2000 años, que era pan y circo. Pan y circo para satisfacer a las masas. Y Luis Abinader nos está dando mucho circo y poco pan. Yo creo que ahí radica la diferencia entre uno y otro. Yo creo que esta estrategia de pan y circo no funciona sin el pan. Pero el tiempo dirá. Ahora en República Dominicana tenemos elecciones este mes, el 18 de febrero, y posteriormente en unos meses, en mayo, tenemos las elecciones presidenciales. Así que ya veremos si a Luis Abinader le ha funcionado la estrategia propagandística que ha usado hasta cierto punto también el presidente de El Salvador.